Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a ver es el sistema de inyección Common Rail. En el presente trabajo se ha realizado la revisión bibliográfica correspondiente sobre el sistema de inyección Common Rail. Se define el principio de funcionamiento, componentes, sensores y tasa de inyección, así como las fallas comunes, diagnóstico y costos de reparación de este sistema. Finalmente se definen las bombas de inyección CLDI y sus evoluciones. Como introducción tenemos que las funciones básicas de este sistema son controlar la inyección de combustible en el momento preciso y con el caudal y presión adecuados. Además aportan la reducción de emisiones contaminantes de los gases de escape y ayudan a reducir el consumo de combustible. Además, aumentan la seguridad y confort. Las desventajas del sistema tradicional son que la presión de inyección aumenta junto con el número de revoluciones y el caudal de inyección, y también durante la inyección aumenta la presión de inyección. Esto quiere decir que a bajas revoluciones el motor no desarrolla todo su potencial. Entre las ventajas del sistema de inyección Common Rail son que las presiones y el número de revoluciones están totalmente separadas, tienen una disponibilidad de altas presiones de inyección de combustible, posibilidad de modular estas presiones entre unos 150 hasta 2000 bares, funciona entre regímenes elevados, tiene una alta precisión del mando de inyección y reduce los consumos y emisiones. El principio de funcionamiento en sí vamos a explicar en una gráfica a posterior. La estructura del sistema. La estructura del sistema está en tres, separados en tres. Tiene la parte de baja presión, la parte de alta presión y el sistema de regulación electrónica. El funcionamiento. En sí, parte el movimiento en el depósito. Tenemos el combustible, tenemos la bomba de alta presión, perdón, la bomba de eléctrica que hace llegar directamente a baja presión hacia un filtro. El filtro es de gasóleo que filtra la gasolina y también elimina las partículas de agua que puede tener. Esto hace llegar hacia la bomba. En este caso tenemos una CP1 que hace llegar hacia la bomba, genera la alta presión y manda hacia las cañerías de alta presión hacia el rail. El rail manda directamente hacia las cañerías de alta presión hacia los inyectores e inyecta. Claramente ya controlado por la ECU. El combustible no ocupado regresa directamente hacia un inflador de combustible que también está ocupado por la bomba de alta presión y el filtro que enfría el combustible, ya que al aumentar la presión, aumenta la temperatura y no podemos así mandar directamente hacia el depósito, sino tenemos que enfriarle y ahí sí mandarle al depósito. La preinyección y la inyección principal, tenemos en la gráfica verde, tenemos la preinyección y la inyección principal. La preinyección en sí mejora el rendimiento del vehículo, ya que al tener una preinyección antes de la inyección principal, aumenta la temperatura y aumenta la presión y esto mejora el rendimiento del vehículo, mejorando el consumo de combustible y también menos gases contaminantes. Los componentes son el depósito de combustible con filtro previo, tenemos una bomba de prealimentación, que dijimos que es una bomba eléctrica, no diferente a la sistema convencional. Tenemos el filtro de combustible de gasóleo, ya que este filtra el gasóleo y en sí también elimina partículas de agua. Las tuberías de combustible de baja presión, que están entre unos 3 o 5 bares. Tenemos los componentes de alta presión, la bomba de alta presión CP1, en este caso es la primera generación, que genera como máximo 1850 bares de presión y tiene como función abastecer el riel de inyección con combustible para que se genere alta presión. Tenemos las partes principales de la bomba, tenemos entrada de combustible, en donde se entra el combustible a baja presión, el eje de accionamiento, la leva de accionamiento, que tenemos aquí, tenemos la válvula de admisión, la válvula reguladora de presión y la conexión de alta presión. Las etapas de la bomba en sí tiene dos etapas, etapa de admisión y etapa de compresión. La etapa de admisión, el muelle se encuentra cerrado y el combustible ingresa. La leva sigue girando y hace que el muelle se comprima y a su vez deja que el combustible ya a presión se libere hacia la válvula de escape. Las tuberías de alta presión, estas tuberías están entre los 200 y los 1350 bares. Los rieles de inyectores, tenemos que se encargado de acumular y suministrar de combustible hacia los inyectores, manteniendo una presión entre 1200 y 1600 bares. En esta riel también podemos tener dos sensores que posteriormente veremos. La válvula aseguradora de presión. Esta válvula se encuentra, la función es limitar la presión del riel, dejando libre una abertura de salida en caso de que haya aumentado demasiadamente la presión. Esta válvula admite como máximo 1500 bares.
La válvula reguladora de caudal. Esta válvula se encuentra en la bomba que regula la presión del rail después del arranque del motor a partir de una temperatura de combustible de 20 grados centígrados. Los inyectores. El inyector utilizado en el sistema Common Rail se activa electrónicamente por medio de una válvula solenoide. Tiene los 12 voltios y la tierra pulsante que es controlada directamente por la computadora. Las tuberías de retorno son donde circula el combustible hacia el retorno hacia el tanque de combustible. Los sensores. En sí, los sensores ocupados en este sistema son los sensores de revolución de cigüeñal, los sensores de árbol de levas, el pedal del acelerador, el de la presión de rail y de temperatura del líquido refrigerante. Y también el medidor de masa de aire, que sería el MAF. La EQ en sí recibe señales de los sensores y procesos de información y por medio de comparaciones con valores predeterminados, los actuadores llevan a cabo las funciones de inyección, de comprobación y advertencias. El sensor CKP. El sensor CKP eh, ocupa la EQ para determinar la velocidad del motor. Tenemos aquí una foto real y al ser de tipo efecto Hall, tenemos la forma de señal que es cuadrada, que va desde 0 hasta 2 voltios. El sensor CMP se ocupa para que la computadora pueda identificar la posición de los cilindros y así sincronizar la activación de secuencia de los inyectores. Tenemos una foto real y hacer también igualmente de tipo efecto Hall tenemos la forma de señal cuadrada, pero esta vez de 0 hasta 13.5 voltios. Los sensores de posición del acelerador. La primera función es informar que el pedal del acelerador está en reposo y la segunda es que informar que el conductor ha presionado la velocidad, ha presionado el pedal para que haya incrementado la velocidad. Tenemos una foto real, tenemos lo que es de resistencia variable, tenemos la forma de señal. En sí tenemos una forma de señal doble, ya que es un APPS doble. El sensor de presión de riel. Este sensor debe medir la presión actual del riel con suficiente exactitud y en el menor tiempo posible para así llegar a la EQ. Este es de tipo resistencia eléctrica y tenemos esta forma de señal. El sensor de temperatura del refrigerante, en sí este es el ST, que es el encargado de informar los cambios de temperatura del refrigerante a la EQ. Es de tipo termistor y tenemos la forma de señal. Mientras menor sea mayor sea el voltaje, mayor será la temperatura. El sensor de flujo y temperatura de aire de admisión, tenemos que está localizado en una admisión y determina la masa de aire emitida. En este caso tenemos un encapsulado que tiene también el IAT y sería de flujo de masa de aire y tenemos aquí la forma de señal. La sonda térmica de combustible, esta se encuentra en la bomba y determina la temperatura actual de combustible y la transmite a la unidad de control. Perdón. Las evoluciones de las bombas de inyección CRDI. En sí, la primera bomba de inyección apareció en 1927, pero en 1997 aparece el primer sistema de inyección Common Rail, modulada, claramente. La evolución ha venido evolucionando progresivamente, aumentando sus presiones de trabajo, modificando las bombas de generación de presión y acumuladores de inyectores. Aquí tenemos la bomba CP1, CP2, CP3 y posteriormente veremos la CP4. La CP1, las presiones pueden oscilar entre los 1350 bares hasta los 1600, abriendo caudales desde 20 litros por hora hasta 75 litros por hora. Aquí tenemos todas sus partes y cómo sale el combustible de retorno y hacer la alta presión. La CP2 no puede encontrar información más que todo de esta bomba, no existe, o no encontré la información de sus partes, pero pueden trabajar entre los 1350 bares hasta los 1500 bares. La CP3, esta es la mayor utilizada entre los vehículos del 2000 hasta el 2010. Suelen trabajar desde los 1600 hasta los 2000 bares con un caudal medio de 43 litros por hora. Y tenemos la CP4 que trabaja hasta 1800 bares dando un caudal de unos 20 litros por hora. Actualmente esta bomba es la que menos consumo ofrece a altas revoluciones. El Common Rail en la actualidad, el diagnóstico. Tenemos que las fallas comunes es al sentirse baja potencia, aceleración o que sea demasiado lenta. Puede ser que el filtro de combustible ya esté obstruido, los sensores estén en mal estado, que la bomba de presión también esté en mal estado. Entonces, la solución sería revisar el circuito de combustible, revisar el filtro y los conductos de admisión, verificar todos los sensores, revisar que la bomba de alta presión funcione correctamente. El humo negro en ralentí
La falla puede ser que el filtro de aire esté obstruido, las bujías de calentamiento estén mal, los inyectores defectuosos, el potenciómetro del asadero esté en mal estado y el sensor de presión de riel esté en mal estado. Verificar todos los que he nombrado y si uno se encuentra mal, reemplazarlo. Problemas en el encendido del coche o auto no enciende, inyectores en mal estado por mala calidad de combustible. Reemplazar el inyector o repararlo. Los ajustes de la bomba. Cuando la bomba de alta presión comienza a sufrir pérdidas por fugas de combustible debido al desgaste de unos sellos o desgaste interno, se hace necesario realizar un ajuste, el cual consta de reemplazar sellos y verificar el estado de sus componentes para un evento de reparación de estos. Deberá tener todas las recomendaciones que nombramos aquí. El filtro de combustible, más que todo este es un mantenimiento preventivo que tiene que ser reemplazado cada 5.000 kilómetros, pero estrictamente tienen que ser cambiado cada 10.000 para proteger el motor, el sistema de inyección y el medio ambiente. Sería de aquí sería la comprobación del CMP, la comprobación del CKP y el diagnóstico de inyectores. En este caso vamos a hacer un diagnóstico de inyectores de retorno de combustible. Si a un inyector tiene mayor cantidad de retorno de combustible, eso quiere decir que está defectuoso. Y si todos los inyectores, como vemos en la imagen, tienen el mismo retorno de combustible, eso quiere decir que están los inyectores en buen estado. El diagnóstico de la válvula reguladora de presión. Si la válvula no se encuentra alimentada, tendríamos que revisarlo, porque si no se encuentra alimentada, la posición va a estar completamente abierta. Si la válvula no se encuentra obstruida, el motor para inmediatamente y no entrará en funcionamiento. En este caso, se verificará la limpieza de la válvula. Eh, Cuando exista mal funcionamiento, se debe verificar la resistencia de la válvula, que son de 2.6 ohmios, más o menos el 10% del dato, según el fabricante, claro está. Los costos en repuestos. Tenemos todos los costos. Tenemos el mantenimiento, cuánto cuestan los mantenimientos, y también tenemos el mantenimiento y en qué intervalos, perdón, en qué intervalos se encuentra cada cambio, cada mantenimiento. Tenemos la discusión, tenemos que cabe destacar que el mantenimiento común se realiza al sistema, es el cambio de filtro de principal de combustible y la limpieza de inyectores. Y cada intervalo está dado por según las recomendaciones del fabricante. Los componentes especificados pertenecen al vehículo Hyundai Tucson 2007 con motor 4D AE. Se podrán encontrar más componentes en vehículos de sistema Common Rail actuales o inferiores a este. La conclusión, por lo tanto, se ha definido el principio de funcionamiento, así como sus componentes y sensores que dispone un sistema de inyección Common Rail, identificando sus ventajas principales como mejora de consumo de combustible y mejor desempeño en altas revoluciones por su eficacia a la hora de inyectar. También se realizó la revisión de las evoluciones que ha tenido el sistema CRDI, concluyendo que se han aumentado las presiones al paso de los años y mejoras, ya que aumenta la eficiencia de pulverización de combustible dentro del cilindro, y aumentando sus prestaciones y eficiencia en la hora de consumo de combustible. ¿Las preguntas? Gracias.